Hey, buenas gente, ¿qué tal? Soy Maverick y hoy os voy a enseñar a cómo utilizar de la mejor forma posible la red global de traspasos, que básicamente es la función que tenemos dentro de modo carrera para encontrar jugadores para luego poderlos fichar o traerlos cedidos. Muchas veces me preguntáis, Mave, ¿cómo haces para encontrar jugadores nuevos? ¿Cómo haces para meter bien los filtros y encontrar buenos jugadores? Pues bien, todas esas preguntas las vais a saber hoy en este vídeo, chicos. Así que espero que os guste mucho, que dejéis un like y que comentéis por abajo y sobre todo que sigáis el canal para no perderos todos estos tutoriales que hacemos para aprender a jugar mejor modo carrera. Espero que os sirva y vamos allá con el vídeo. Vale, chicos, estamos aquí ya dentro de modo carrera. Me he metido en un modo carrera random con el Liverpool, por ejemplo, y estamos ya en el apartado de traspasos, ¿vale? Aquí es donde nos vamos a mover y aquí es donde os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber para poder encontrar a todos esos jugadores que queréis encontrar y de las formas que queréis encontrarlos, ¿vale? No es un vídeo corto, os recomiendo que no vayáis pasando mucho el vídeo para adelante porque si no os perdéis algo que quizá explico y que sea importante. Voy a intentar resumirlo lo mejor posible, pero ya os digo, hay bastantes cosas que explicar y que debéis saber, ¿vale? Primera cosa que debéis saber, ya sabéis que aquí en el buscador de jugador, esto pues podéis buscar jugadores por todos estos filtros que tenéis aquí, ¿vale? Pero lo que yo os voy a intentar enseñar es que no tengáis que ir buscando jugadores por su nombre o por otras páginas externas como SoFifa o algo así, sino que todos los jugadores que fichéis, si queréis hacerlo más realista, que sean simplemente sacados de los ojeadores que tenéis en el mismo juego, ¿vale? Entonces, para empezar, ¿qué es lo primero que debéis hacer cuando empecéis un nuevo modo carrera, ¿vale? Obviamente, ya sabéis que tenemos que ir a ojeadores, ¿vale? Y aquí dentro de ojeadores vemos qué tenemos en el club. Obviamente, si estamos con, por ejemplo, un Liverpool, vamos a tener muchos ojeadores y todos con muchas estrellas y muy buenos. Pero obviamente si hacéis un modo carrera con un equipo más chiquito o más humilde, pues quizás tenéis solo 2 ojeadores o quizás tenéis solo 3 y tienen pocas estrellas. Las estrellas básicamente ¿para qué sirven? Bueno, sirven para que te busquen mejores jugadores o para que tarden menos en ojear a los ojeadores que te encuentran, ¿vale? Entonces siempre es bueno a lo largo de las temporadas ir teniendo los mejores ojeadores posibles porque así tardarán mucho menos tiempo en traerte los informes. Dicho esto, nosotros aquí, por ejemplo, con el Liverpool tenemos un ojeador puesto, como veis, arriba en Inglaterra, tenemos otro en la Liga Española, tenemos otro en Italia y estos dos los tenemos libres, ¿vale? Normalmente, si estáis haciendo un modo carrera con algún equipo grande de las 5 grandes ligas, normalmente, repito, se suele poner pues tanto en Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania, ¿vale? Entonces aquí podríamos escoger este, ponerlo, por ejemplo, en Francia y el que queda libre, pues ponerlo, por ejemplo, en Alemania. Pero esto ya depende un poco de vosotros, de dónde queréis buscar jugadores. Yo, por ejemplo, cuando hago un modo carrera en Alemania, que normalmente ahora, por ejemplo, con el San Pauli, que tenemos la serie, pues busco en el centro de Alemania, o sea, en el centro de Europa, perdón, vamos a aquí ojear, vamos a pillar a otro nuevo ojeador, 4 millones, el mejor que haya, y vamos a ver porque yo normalmente, depende un poco de dónde haga el modo carrera, los envío a unos países u otros. Ya sabéis que no todos los equipos fichan igual. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un modo carrera en España, pues bueno, normalmente en España suele haber mucha gente de Latinoamérica, suele haber mucha gente argentina, mucho chileno, mucho uruguayo, mucho brasileño también, suele haber también Portugal, muchos portugueses porque al final está al lado de España, mucha gente de Italia, en plan, un poco por cercanía, ¿no? Normalmente si estamos haciendo un modo carrera con Inglaterra, pues se suele fichar de las otras islas, como Escocia, como Irlanda, quizás también vienen jugadores de la Premier League, vienen muchos también de Francia. Si estamos haciendo un modo carrera en Alemania, pues normalmente suele venir muchos jugadores de Bélgica, muchos jugadores de Países Bajos, también muchos de Suiza, de Austria, de todas esas ligas alrededor de Alemania, también muchos de Francia, suelen venir bastante. Lo mismo pasa con Francia. Y luego pues del resto de Europa también tenéis Polonia, Rumanía, que parece que no, pero también hay jugadores siempre interesantes. Pero esto ya es obviamente libre de vosotros. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un modo carrera, se supone, ¿no? Con el Liverpool, pues vamos a ponerlo en Países Bajos, que de allí a veces se suelen fichar algunos jugadores. Una vez tenemos puestos los ojeadores en los países que queremos ojear, le damos al R1 y nos vamos a las instrucciones. Y aquí ya empieza un poco lo que viene siendo la parte importante para encontrar esos jugadores que queremos encontrar. Por ejemplo, yo os voy a enseñar los filtros que yo utilizo o que suelo utilizar en mis modos carrera normalmente, ¿vale? Para empezar, en el primer filtro añadimos nuevo filtro y aquí tenemos las diferentes opciones. Este año ha cambiado un poco porque podemos buscar jugadores por las tácticas de nuestro equipo. Yo esto la verdad no suelo utilizarlo demasiado. Entiendo que si buscas jugadores que sean mejores para tu modo de juego, pues jugarán mejor o funcionarán mejor en tu equipo. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Yo no lo utilizo demasiado, pero si queréis ser totalmente puristas y decir, pues no, yo solo busco jugadores que sepan jugar bien, tiki-taka, pues te buscará jugadores que sean buenos en tiki-taka, ¿vale? Lo que pasa que
te acorta bastante el filtro de jugadores. Entonces yo por eso no lo utilizo tanto. Luego han añadido también el tema de estilos de juego, que puedes poner jugadores pues rematadores, o que pasen bien, defensa, control, ¿vale? Podéis poner lo que sea, ¿vale? Y la verdad que, bueno, pues no viene nada mal. Si quieres buscar algo más específico, en plan, quiero delanteros pero que sean rematadores, quiero no sé qué, pero que sean físicos, pues bueno, aquí también tenéis estos filtros. Luego aquí tenemos tema contratos, edad y condición general, que esto también ha cambiado este año, ya no lo enseñaremos. Yo, por ejemplo, siempre pongo un primer filtro para encontrar jóvenes promesas, ¿vale? O para jóvenes en general, porque muchas veces que tenemos que rellenar alguna posición y no queremos fichar a alguien que sea para titular, pues yo pongo de 16 a 23 añitos, y aquí pues ya depende. Si tengo un equipo más humilde, pues puedo poner promesas para primer equipo, y si tengo un equipo más top, pues promesas de clase mundial. Lo que pasa que, claro, las promesas de clase mundial suelen costar bastante dinero, pero normalmente suelo poner promesas del primer equipo para que me encuentre jugadores jovencitos que tengan algo de potencial para rellenar posiciones o poder traer cedidos si necesito rellenar alguna posición cuando alguien se me lesiona o si me faltan jugadores en alguna posición, ¿vale? O podéis marcar las dos y que os encuentre un poco de todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver promesas del primer equipo y yo lo dejo así, ¿vale? En general, que busque todas las posiciones, tanto porteros, defensas como de todo. Luego, siguiente filtro. Si queréis porteros, pues obviamente ponemos posición portero. Y claro, como en el otro lado ya estamos buscando jugadores jóvenes que tengan potencial, yo lo que hago es que aquí pongo más 20, ¿vale? Para que me busque de 20 para arriba, porque a veces hay jugadores de 20 años que tienen muy buena media y que pueden servir para el equipo. Pero como ya me está buscando jugadores de 16 a los 20 años, lo pongo de 20 para arriba para acortar un poco más el filtro. Luego aquí pongo hasta los 32 o 33, depende de si queremos un portero más experimentado o menos, depende si es para que sea titular, para que sea suplente, eso ya depende un poco de vosotros. Y en condición general yo le pongo calidad titular, ¿vale? Si ponéis clase mundial, simplemente os va a buscar a los típicos de siempre, pues Donnarumma, Kobel, Maignan, los típicos que tienen mucha media. Pero si queremos que nos encuentre un poco de todo, que nos encuentre más o menos las mismas medias que tenemos en nuestro equipo, para ir fichando más realista, entre comillas, podemos poner calidad titular. Si queremos solamente un suplente, podemos poner suplente, pero ¿qué pasa? Que si ponemos condición general suplente, lo que hará el filtro es encontrarnos siempre porteros, por ejemplo, en este caso, que tengan menos media que nuestro mejor portero. Es decir, si nuestro mejor portero del equipo, nuestro portero titular, tiene 80 de media, si tú le pones el filtro de suplente, nos va a encontrar porteros de, pues, 75, entre 70, 77 de media, porque serán suplentes, ¿vale? Porque nuestro mejor portero tiene, pues, 80 y nos va a encontrar siempre de menos de 80, no de más, ¿vale? Entonces ahí ya depende de lo que queramos. Yo, por ejemplo, calidad titular. Luego aquí ponemos defensa, ¿vale? Aquí ya depende de vosotros. Si por ejemplo pues estáis jugando un modo carrera con un equipo en el cual solo juega con centrales, no tenéis laterales ni carrileros, pues obviamente podéis poner simplemente que os busque centrales. Si tenéis o necesitáis un poco de todo, ponéis simplemente el filtro de defensas y aquí hacéis lo mismo, 20 de edad, ponéis 32 de máximo y en condición general lo mismo que he explicado antes para el portero. Si queréis un titular, si queréis alguien que tenga más o menos misma media, titular también, y si queréis alguien simplemente para rellenar el equipo, pues un suplente y ya está, ¿vale? Pero yo recomiendo poner calidad titular, ¿vale? Luego en el medio del campo, más de lo mismo. Imaginaos que jugáis con una formación en la que solo jugáis con gente en el medio del campo y solo jugáis con MCs, pues ponéis solo MCs, o jugáis solo con pivotes, pues solo con pivotes, pero yo recomiendo poner un poco de todo, ¿vale? Y aquí exactamente lo mismo, ponemos de 20 a 32 y calidad titular, esto es igual, y lo mismo con la delantera, chicos. Si tenéis una por ejemplo, yo que sé, jugáis con un 4-4-2 y simplemente jugáis con delanteros y no jugáis con extremos, pues podéis poner simplemente pues busque delanteros, pero si lo queréis un poco menos específico, lo ponéis en general y ya está, ponéis así, calidad titular y para adelante. Y como último filtro muy importante, que yo siempre suelo poner y que os recomiendo mucho, es el siguiente. En posición y en puesto ponemos cualquiera. En edad ponemos de 20 a 33 años, ¿vale? Y aquí importante, en el filtro de contratos bajamos el máximo a 1, ¿vale? Que nos encuentre siempre gente que tenga un año o menos de contrato, y en condición general calidad de titular, ¿vale? Para que nos encuentre constantemente jugadores que van terminando su contrato y que podrían ser realistas fichar, ya que si su equipo no los ha renovado, nosotros podemos ficharlos por menos dinero. Ese filtro va muy bien y nos hace ahorrarnos bastante dinero, porque jugadores que a lo mejor costan, me imagino, 20 millones, pues al terminar
terminar su contrato la siguiente temporada, en vez de costarte 20, te pueden costar 15 o 12 millones y te ahorras bastante dinero y puedes tener un jugador por menos dinero con más media y está realmente bien. Y bueno, chicos, ahora lo que hemos hecho ha sido simular un par de semanas para que veáis las cositas que nos pueden llegar a encontrar los ojeadores si los tenemos bien puestos. Si nos vamos, por ejemplo, al filtro que os acabo de decir ahora de los contratos, pues fijaos que cuando entramos, luego ya sabéis que con el R1 podemos ir viendo específicamente cada posición, ¿vale? En este caso de momento aún no nos han encontrado muchos jugadores, pero por ejemplo nos encuentra a Castells, que termina contrato en 11 meses, podríamos ficharlo más barato, de esos 22 millones, pues fíjate que si vamos aquí y le damos al R2, podemos ver el precio y nos pide unos 18, más o menos por unos 17 millones, quizá 17-18 millones lo podemos fichar a un jugador que vale 22 realmente. Y como veis, pues es un jugador que termina contrato. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con Jorginho, que también termina contrato en 11 meses. Meret también termina contrato con el Napoli. Guido Rodríguez con el Betis. Adrien Rabiot con 11 meses también por ahí. Lucas Vázquez, que yo lo ha fichado el Borussia Dortmund y se lo ha llevado. Pero como veis, nos encuentra, pues eso, jugadores que están para terminar su contrato y que realmente nos viene muy bien. Aquí, como veis, nos ficha o nos encuentra jugadores con muy alta media, porque estamos con el Liverpool. Pero si vosotros lo hacéis con, yo que sé, el San Pauli, como por ejemplo lo estamos haciendo nosotros, pues os encontrará jugadores de 70 y pocos de media que también terminen contrato y es un filtro que realmente viene muy bien. Y como veis en el filtro de las jóvenes promesas que habíamos puesto, pues os encuentra básicamente esto, pues jugadores que tienen mucho potencial, algunos con más media, otros con menos, pero como veis todos jugadores interesantes, con potenciales y bueno, interesantes para poder rellenar vuestros equipos o para algún prospecto o algún jugador de futuro que queráis tener en vuestro equipo, que siempre viene bien, como veis, tener jóvenes promesas, como por ejemplo por aquí pues Pafundi, Enciso, Fratesi, todos jugadores interesantes que os pueden venir muy bien para intentar pedir a algunos la cesión o algunos otros pues intentar ficharlos y tener algún joven promesa en vuestro equipo. Una cosa que también me preguntáis siempre es, Mave, ¿cómo sabes que terminan contrato? ¿Cómo puedo mirarlo yo para saber cuándo terminan contrato? Bueno, en algunos jugadores ya lo pone en el mismo menú, como ya hemos visto antes. Si nosotros vamos aquí, ya lo pone mismamente. Tú entras, por ejemplo, dentro de Castells y si te pone que el contrato finaliza en 11 meses, ya sabes que termina contrato. Pero muchas veces, aunque no queden 11 meses para que termine el contrato, le quedan menos de 2 años. Le queda 1 año y medio, una cosa así. Y ahí ya también te puedes ahorrar dinero y ficharlo por menos dinero, ¿vale? Por ejemplo, con lo que hemos dicho antes, lo que tenemos que hacer es, encima del jugador, aquí en la lista le damos al R2, ¿vale? Y veremos el precio, ¿vale? Si tiene o pide menos de su valor de mercado del equipo, básicamente, pues lo más seguro es que termine contrato. También otra posibilidad o otro truco que tenéis para saber si terminan contrato es delegar cesión, y si os pone que el contrato es demasiado corto, quiere decir que efectivamente termina contrato dentro de poco y por eso no os lo pueden ceder, porque básicamente el jugador el año que viene ya no va a ser de ellos, ¿vale? Entonces, si no os deja pedir cesión o básicamente os sale este mensaje de que la cesión no se puede porque el contrato es demasiado corto, quiere decir que efectivamente termina el contrato, ¿vale? Por ejemplo, si vamos con Jorginho pasa lo mismo, como veis vale 25 y abajo, como veis, pone 20,4. Con Lucas Vázquez no lo podemos ver el precio porque no lo tienen ojeado, con Meret tampoco, pero fíjate que con Guido Rodríguez pasa exactamente lo mismo, vale 35 millones, nos piden 28, con Rabiot vale 42, nos piden 34, con Wissam Ben Yedder, aquí en este caso, como veis, no termina contrato y vale 26 millones, vale más de su valor de mercado, es decir, que lo habrán renovado seguramente y efectivamente al club no le interesa hacer el jugador, así que Wissam Ben Yedder no termina contrato. Como veis, la diferencia es que con Wissam Ben Yedder nos piden más y con los jugadores que terminan contrato no te pueden pedir más. ¿Por qué? Porque ese jugador el año que viene se va a ir gratis, si no lo venden ya se les va a ir por 0 euros, entonces al club le interesa más venderlo, lo ponen a menos precio del valor que tiene y tú te ahorras dinero en un jugador que a lo mejor te gastarías 40 o 50 millones, pues fíjate, con Rabiot por ejemplo lo podrías fichar por 34 y ese es el truquito para ver cuándo un jugador termina contrato. Así que bueno, chicos, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya encantado, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido y os haya ayudado el cómo utilizar la red global de traspasos, cómo encontrar más jugadores y los filtros que básicamente utilizo yo para encontrar, obviamente, si queréis cosas más específicas, porque ya sabéis que necesitáis un jugador en concreto, pues como ya os he dicho, podéis modificar y buscar simplemente una posición, un estilo de juego, pero aquí lo he hecho un poco más general para que los que a lo mejor no domináis mucho esto o no sepáis cómo encontrar muchos jugadores, con estos filtros que son un poco
formas generales, pues siempre os vayan saliendo pues jugadores y jugadores en prácticamente todas las posiciones, por si os fichan algún jugador, que tengáis siempre alguno por ahí ojeado. Obviamente, cuanto mejores ojeadores tengáis, mejor, porque pues mejores jugadores encontrará y también más rápido. Os pedirán los informes, que viene realmente bien. Así que nada, chicos, espero que toqueteéis, que probéis. Obviamente no hace falta siempre ponerlo en las grandes ligas de Europa, podéis ponerlo también en esas ligas, como os he dicho. En Bélgica hay jugadorazos siempre, en Holanda siempre hay jugadorazos, en Suiza también hay muchos muy interesantes, en ligas raras siempre suelen haber jugadores interesantes. Así que también buscar por esos países, porque siempre hay perlitas por ahí escondidas. Así que nada, chicos, espero os haya encantado este vídeo, que os haya servido. Si es así, dejad un like, suscribiros si no estáis y nos vemos en la próxima con más tutoriales, más guías y más modo guerra por aquí por el canal. Chao, chao.